Hola, soy Gabriel Colchen y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente y esto es lo que veremos en el programa de hoy. En Siria, las protestas de la comunidad drusa en el sur se extendieron a varias ciudades. Los manifestantes piden la dimisión de Bashar al-Assad, haciéndose eco del levantamiento de 2011 que llevó a una guerra civil que no ha terminado. Pasaremos después a Libia, donde la ministra de Exteriores fue destituida después de su encuentro con su homólogo israelí. Veremos con nuestro invitado por qué la eventualidad de tener relaciones diplomáticas con Israel es un tema delicado en Libia. Terminaremos en Dubái, donde el turismo está en su apogeo, particularmente gracias a la afluencia de turistas rusos que ya no pueden recibir visas turísticas para Europa desde la invasión de Rusia a Ucrania. Empezamos en Siria. Desde el 20 de agosto, el sur del país está en medio de intensas jornadas de protesta. Los manifestantes de la minoría religiosa drusa, mayoritaria en la ciudad de Sueida, comenzaron denunciando la inflación y las condiciones económicas, pero ahora exigen el fin del régimen de Bashar al-Assad y se enfrentan a posibles represalias. Varios ya han sido detenidos. En 2011, Siria fue el escenario de un levantamiento que inició en el sur y que fue fuertemente reprimido por el gobierno, lo que llevó a una guerra civil que sigue asolando el país. Vemos más en el siguiente informe. Abajo Bashar al-Assad, el traidor. Esto es lo que corean los manifestantes sondeando la bandera de la minoría drusa. Las protestas continúan en las calles de Sueida, corazón de esta comunidad que se ha mantenido, en gran medida, al margen del conflicto que empezó en 2011. En un contexto de fuertes incrementos en los precios, el movimiento surgió a mediados de agosto por la supresión de las subvenciones del gobierno al combustible. En pocos días, las reivindicaciones se volvieron más políticas. Nuestro único deseo es un traspaso de poder pacífico para que podamos deshacernos de esta banda en el poder, sin disturbios ni derramamiento de sangre. Por favor, vete Bashar al-Assad. Se acabó. El movimiento de descontento, hasta ahora muy localizado, se ha extendido a otras ciudades, como la provincia rebelde de Idlib, en el norte del país. Es lo que confirmaron los observadores de France 24, que recogieron y comprobaron estos videos de aficionados. El régimen de Damasco atribuye sus dificultades económicas a las sanciones occidentales, pero muchos sirios responsabilizan al propio presidente pidiéndole que dimita. Todos estamos unidos. Ninguna bandera puede dividirnos, ninguna religión puede dividirnos. Todos los sirios estamos unidos. No aceptaremos nada menos que la caída del régimen. Las manifestaciones también tienen lugar en la provincia de Dera, vecina de Sueida, que volvió a estar bajo el control del régimen de Bashar al-Assad hace 5 años y que fue la cuna del levantamiento popular de 2011. Las manifestaciones pacíficas habían sido violentamente reprimidas por el gobierno, dando lugar a una guerra civil que, según cifras de la ONU, ha matado a más de 300.000 civiles y desplazado a 13 millones. Seguimos en Libia, donde el reciente encuentro entre la hoy ex ministra de Exteriores y su homólogo israelí en Roma ha desatado la cólera de la población libia. Estallaron protestas en la capital Trípoli y en otras ciudades. El Ministerio de Exteriores argumentó que el encuentro fue accidental y no oficial, mientras que para Israel fue previamente acordado. En consecuencia, el gobierno de unidad nacional que opera en el oeste del país, a la cabeza de Abdelhamid Dbeibah, decidió despedir a su jefa de la diplomacia, Najla al-Mangush. En Libia, la normalización de las relaciones con Israel es ilegal. Una ley de 1957 prohíbe cualquier acuerdo con Israel o sus nacionales bajo una pena de entre 3 y 10 años de cárcel. Para hablar del tema estamos con Ezequiel Coppel, analista especializado en Medio Oriente, que nos acompaña desde Buenos Aires. Hola Ezequiel, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Antes de hablar sobre lo que ha generado esta reunión,
¿cuál es la posición de ambos gobiernos frente a Israel? Porque recordamos que Libia tiene prácticamente dos gobiernos paralelos, uno que opera en el este del país y el otro en el oeste, respaldado por la ONU y liderado por el primer ministro Dbeibeh. Como bien dijiste vos, el país, Libia, está dividido en dos gobiernos que controlan determinados territorios y si bien por ley Libia está sancionado los contactos con Israel, un gobierno quiere acercarse o quiere demostrar que tiene intenciones de tener buenas relaciones con Israel para lograr el beneplácito de Estados Unidos, y el otro gobierno encarnado por lo que es el general Khalifa Haftar, se habla que se ha acercado a Israel en el pasado, se habla de un viaje secreto del hijo de este líder militar en busca de armas y contactos de inteligencia. Creo que cada uno responde a un tema diferente, por qué busca acercarse a Israel, teniendo en cuenta que el pueblo libio parece que de alguna manera descarta el acercamiento con Israel y están conglomerados los dos en rechazarlos. Gracias. Israel ha venido normalizando relaciones con otros países árabes, o más bien con algunos países árabes, como Emiratos Árabes Unidos o Marruecos. Entonces, ¿cuál es el contexto con Libia para que esta posibilidad sea rechazada por completo? A ver, personalmente creo que lo que intentó hacer el gobierno central es de alguna manera tratar de acercar hacia su polo internacional de apoyo a Estados Unidos. Recordemos que el gobierno central libio tiene el apoyo tanto de Qatar como Turquía, y el gobierno, vamos a llamarlo rebelde, apoyado en este líder militar, tiene el apoyo de Emiratos Árabes, Rusia y Egipto. Yo creo que lo que ha buscado el gobierno central es tener como de alguna manera una mirada más buena de parte de Estados Unidos a sus acciones, pero por otro lado yo creo que no hay posibilidad de un acuerdo porque los israelíes ven que el territorio está dividido y no sabrían con quién hacer el acuerdo para de alguna manera que el acuerdo tenga valía. Entonces digamos que es más o menos una acción donde los israelíes tratan de mostrar que sus contactos con el mundo árabe siguen, es decir, van aumentando, cada vez tienen más relaciones, y de alguna manera descartando todo lo que dice internamente dentro de Israel, que los problemas internos de Israel, lo que está pasando dentro de Israel por la reforma judicial, no impide que Israel avance sus objetivos en el mundo árabe. Y entonces, en el lado israelí, ¿cuál es el interés de Israel en su acercamiento con Libia? Y, digamos, ¿ha dañado este evento la confianza con Israel? A ver, se habló mucho cómo se dio a la luz el encuentro entre la canciller libia y el canciller israelí. Algunos dicen que fue algo que salió de adentro del gobierno libio, otros dicen que fue el gobierno israelí. Yo creo sinceramente que es un tema interno de ambos lados. El gobierno libio intentó, como de alguna manera, medir las aguas internas, si habría o no un acercamiento con Israel, un proceso de normalización, cómo respondería el pueblo. Y de Israel es lo que había dicho antes. De Israel, yo creo que el gobierno israelí trata de demostrar que a pesar de todos los problemas que hay internos en Israel, con la reforma judicial, el país quebrado entre los que apoyan la reforma judicial y no, los designios de Israel o los objetivos de Israel avanzando en sus relaciones con el mundo árabe siguen. Yo creo que fue un tema principalmente interno de ambos países. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Vamos ahora a Dubái, donde el sector turístico ha repuntado desde la pandemia del COVID-19. Más de 6 millones de pasajeros viajaron a Emiratos Árabes Unidos en los 4 primeros meses de 2023, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior. Este auge del turismo se explica en parte por la afluencia de pasajeros rusos. De hecho, Rusia se ha convertido en la segunda fuente de turistas del Emirato después de India. Un reportaje de Nicolas Kerodren. Dubái se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los ciudadanos rusos. En este pequeño puerto deportivo, el propietario de este establecimiento turístico ha notado la afluencia de esta clientela casi nueva. Have you driven jet ski before? Para acogerla, él también tiene que adaptar sus servicios. Avant ça, les Russes n'étaient pas réellement notre target parce que Antes los rusos no eran realmente nuestro objetivo porque no hacían muchos deportes náuticos, pero desde esta afluencia hemos visto cambiar la clientela y de hecho buscamos recepcionistas, pero se ha vuelto muy difícil encontrar recepcionistas que hablen ruso porque hay mucha demanda en este mercado. des personnes qui parlent russe, c'est à cause d'une forte demande sur le marché.
Entre enero y abril de 2023, casi 500.000 pasajeros procedentes de Rusia viajaron a Dubái. Esto supone un aumento del 101% respecto al mismo periodo del año anterior. Alina Tutkova es una empresaria rusa de un pequeño pueblo cerca a Volgograd. Ella y su pareja se mudaron al Emirato. En 2022 abrieron allí sus 2 sucursales de su cadena de restaurantes. Dubái es un destino muy acogedor. Es una buena idea venir aquí de vacaciones porque hay muy buen ambiente y además es un lugar muy abierto. Por supuesto, también hay vuelos directos entre Rusia y Dubái, así que es muy fácil. En otras partes del mundo nos resulta más complicado viajar. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Emiratos Árabes Unidos ha mostrado cierta neutralidad hacia Rusia. En estas imágenes del 12 de junio, la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa, incluso se ha engalanado con los colores de la bandera rusa, como ya se hizo en el pasado con la bandera ucraniana. Una postura diplomática motivada también por intereses económicos, como explica este académico. Anticipando el declive de la economía del petróleo, Dubái y después el resto del gobierno federal de Abu Dhabi y otros países como Qatar han adoptado esta postura para poder atraer no solo a turistas extranjeros, sino también capital extranjero que les permita sobrevivir y seguir avanzando. En materia de turismo, los Emiratos Árabes Unidos piensan a lo grande. De aquí a final de año, las autoridades esperan batir el récord de visitantes internacionales establecido en 2019. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a seguir toda la información en nuestra página web france24.com.